Bueno, acá seguimos viendo periodo de la iglesia contemporánea. La vez pasada empezamos a ver los primeros avivamientos que hubo, después de esta reforma protestante. Entonces llegamos y vamos a ver otros más, son más o menos 7, y vamos a ver 3 y 4. Puse 3 y 4 porque son como el mismo periodo, ¿no es cierto? Entonces se entrelazan. Puse esta foto de la época industrial, ¿de acuerdo? Mire, el segundo avivamiento es de 1792 a 1875 y el tercer... ¿Cómo? Sí, fueron, o sea, y el tercero es en los 1800, o sea, están todos como mezclados. Entonces, vamos a ver cómo se van entrelazando. Entonces, por eso puse segundo y tercero. Vamos a ver dos personajes importantes, sobre todo uno muy importante de este avivamiento en Estados Unidos, que fue Finney. No, Estados Unidos y Europa. Lo que pasa es que Estados Unidos marcaba un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? En Europa el avivamiento también se vio, en Inglaterra, Holanda, pero estuvimos moviendo. Después vamos a ver otros predicadores. Acuérdense que, de todas formas, Estados Unidos, a partir después de que llegaron Whitefield y todas estas personas, fue muy fuerte. Estados Unidos ha marcado la diferencia con los demás países. Estados Unidos siempre ha sido un país que ha marcado la diferencia. Obviamente hoy en día sabemos que ha bajado un poco ese avivamiento espiritual. La iglesia americana como tal está bastante fría, se ha vuelto una iglesia muy tradicionalista, entonces le falta ese fuego, aunque hay brotes y trabajos. O sea, la iglesia la tiene en este momento los latinos, son los que tienen más fuerza en esos avivamientos, ¿sí? Entonces, vamos a ver a este personaje, Charles Grandson, bueno, Charles Finney. Carlos Finney. A mí me parece muy curiosa la foto, ¿no? Uno ve esa foto y dice, qué cara tan bravo, era un tipo bravo. Pero vamos a ver cómo era su corazón y realmente impresionante. Ya tenemos fotografías de esos personajes, entonces muy interesante. El próximo domingo vamos a ver a Moody, a Spurgeon, también unos personajes importantísimos en la historia del cristianismo. ¿De acuerdo? ¿Quién fue Finney? Nació el 29 de agosto de 1792 en Estados Unidos y murió el 16 de agosto de 1875. ¿Sí? Entonces ya, personas que vivieron, él vivió 81 años, ¿no es cierto? Murió a los 81 años, gente que vive un poquito más. ¿De acuerdo? Fue llamado el más importante restauracionista estadounidense. El movimiento restauracionista es un movimiento donde la gente decía que teníamos que volver a los principios bíblicos, que teníamos que volver a cómo era la iglesia primitiva. Fíjense que hoy en día se escucha mucho eso. Decimos, no, tenemos que volver como era la iglesia primitiva, a vivir todos en armonía, todos trabajando por el evangelio, en santidad, en poder del Espíritu Santo. Eso se llama el restauracionista. Me cuesta trabajar la palabra. ¿Sí? Pero entonces Finney fue uno de los considerados de los más fuertes. O sea, ellos siempre se volvían... Acuérdense que la reforma protestante había pasado unos años, ¿no? 200, 300 años, y ya estaban diciendo, oiga, tenemos que volver a avivar ese fuego, tenemos que volver a vivir como vivían los antiguos, ¿de acuerdo? Él fue abogado, él estudió como aprendiz de abogado, sé que algunas fuentes dicen que se graduó como abogado, no ejerció, pero esto le influenció. Más adelante vamos a ver lo que él hizo en Estados Unidos. Entonces esta parte de ser de abogado le ayudó bastante y lo llevó a hacer ciertas cosas. ¿Listo? Miren, Finney se involucró con el movimiento abolicionista, ahí es lo que les decía, y frecuentemente desde su púlpito denunciaba la esclavitud. A partir de mediados de la década de 1830, Finney le niega la comunión a los propietarios de esclavos. Antes de su conversión, Finney había sido un miembro de la masonería, ¿sí?, al igual que la mayoría de los abogados de ese tiempo, aunque luego se convirtió en un feroz oponente de la misma. Miren el perfil de él, o sea, era abogado, por ser abogado después se volvió predicador, entonces trabajó mucho contra el abolicionismo. En esta época vamos contra la esclavitud, era abolicionista, ¿sí? Entonces vamos a ver que la gente de esta época, los cristianos, y se acuerdan que vimos que Wesley y todos estos también iban en contra de la esclavitud, porque siempre ha sido un punto bueno, y los cristianos que ellos peleaban en contra. Entonces miren que Finney llegó al punto de que de cierta época le dijo, ya los que son dueños de esclavos no entran a la iglesia, ¿sí? Pues eso no tiene nada que ver la palabra y eso. Ojo, estamos hablando de esclavitud
en el nivel en que la gente es propietario y explota a la gente, ¿sí? Porque acuérdense que la Biblia dice, si tú eres esclavo y tu amo ha sido bueno, tú le dirás que te perfore la oreja y serás esclavo para él para siempre, ¿sí? O sea, la esclavitud de un punto de vista es como un trabajo. Nos reíamos el otro día que hoy en día uno también está en cierto nivel de esclavitud en los trabajos, ¿no? Uno trabaja por casa y alimentación y el jefe hace todo lo que quiere con uno. ¿Listo? Y si no lo echan. Entonces, miren que fue masón, eso es importante. Acuérdense, la masonería es una, no sé si decirlo, una tendencia, una doctrina herética, ¿sí? Donde ellos, medio ocultista, porque ustedes con los masones nunca sueltan todo lo que dicen, sino por pedacitos, ¿no? Eso, ahora que han sacado programas, pero muestran lo fácil, no muestran lo profundo de ellos, y ellos siempre hablan del gran arquitecto, que el gran ingeniero es el gran arquitecto, que es Dios, entonces que eso ha programado todo. Ellos miran las pirámides de Egipto que fueron construidas por ellos, un montón de cosas que vamos a ver por qué es importante en este momento. ¿Listo? Vamos a ver por qué. En Estados Unidos se vio el nacimiento de un gran número de movimientos heréticos en este momento. Entonces está Finney predicando y salen los movimientos heréticos, vamos a ver 3, y van a ver cómo todos fueron influenciados por la masonería. ¿Listo? Entonces lo primero, los mormones, 1830, Joseph Smith. Ustedes saben la historia de los mormones, que Joseph Smith estaba en un lugar y se le apareció un ángel llamado Moroni con unas tablas de oro, que era la revelación del libro del Mormón, una nueva revelación. Entonces, obviamente esas tablas nunca pudieron ser vistas. Esas tablas es más o menos como la historia del rey con el vestido del sastre. ¿Se acuerdan? Ese que una tela, un cuentico medieval, que dicen, señor, esta tela solo lo pueden ver los puros de corazón. Entonces el rey dice, ay, tan linda la tela, y le hace un vestido y lo saca en bola. Sí, y cuando el pueblo empieza a reír se da cuenta que ninguno tenía virtud y lo habían estafado. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿No saben esa historia? Miércoles, va a buscarla. O sea, llega el sastre, lo engaña diciendo que era una tela especial, entonces el rey y todos decían, uy, sí, qué linda tela, para que no dijeran que no tenía virtud en su corazón. Y lo habían engañado. El rey se dio cuenta y humillado se devuelve, viendo que fue un necio y un tonto al decir lo que no era. Entonces Joseph Smith dice, tenemos las tablas. Entonces le dicen, ¿y dónde están las tablas? No, solo los de puro corazón los pueden ver. ¿Sí? Entonces es un montón de cosas. El libro de Mormón, además de la Biblia, el libro de Mormón dice que un grupo judío, no lo he leído, he escuchado algunas cosas, que un grupo judío se vino de Europa y llegó a Estados Unidos, y que esos son los indígenas americanos, que hay unas casas, entonces que acá hubo una revelación y otro como unas cosas todas raras. Eso es bastante complicado. Los mormones también enseñan que tú puedes llegar a ser Dios de tu planeta, ¿sí? Claro, eso no te lo dicen así, ellos te hablan de que Jesús es el Salvador y necesitas a Jesús, pero hay cosas más que los mormones ven. Es más, he escuchado, si alguien sabe más me dice, los mormones tienen niveles de revelación. Entonces tú eres nivel 1, entonces te enseñan ciertas cosas. Nivel 2, te enseñan otras. 3, vieron que en los salones de los mormones son saloncitos, en los templos son salones. Entonces cada uno va en su salón y va aprendiendo de acuerdo al conocimiento del tiempo que lleve. De aquella época vienen los mormones, Joseph Smith, 1830. Después viene el millerismo, ¿sí? El millerismo, uno dice, miércoles nunca lo había escuchado, ¿sí? Viene de 1830 con William Miller. Él después, esto desprende de los adventistas. William Miller, una de las cosas importantes es que fue masón, y fue masón fuerte, hasta su muerte. O sea, nunca desligó la masonería con supuestamente el cristianismo, ¿sí? Entonces, ellos todos empezaron a hablar, una de las cosas que empezaron a hablar era, ¿cuándo viene Cristo? ¿Sí? Una de las bases de ellos es, Cristo viene pronto. Cristo va a llegar ya, Cristo viene en tal fecha, y empiezan a hacer cálculos matemáticos, porque el gran arquitecto, todos seguían las matemáticas y todo esto. Entonces para los masones es muy importante las fechas, todas estas cosas como reglas naturales. Entonces estos hombres empezaron a decir, viene en tal época. El millerismo fracasó porque él dijo, Jesús viene en tal época, ¿sabes? Y no vino. Entonces todos dijeron, miércoles, ¿qué pasó? Muchos se alejaron, otros se quedaron explicando por qué no había venido. Entonces algunos decían, no, es que hizo unos cálculos malos, no sé qué, pam. Entonces a raíz de eso, nacen otros movimientos derivados. Unos son los testigos de Jehová por Russell, ¿sí? 1870. También los testigos de Jehová son conocidos como russellistas, ¿ok? Pero eso la gente no lo sabe. Entonces el señor Russell, el que está ahí en la foto. Entonces Russell, si ustedes ven la historia, esa sí la he estudiado un poco más a fondo, la historia de los testigos de Jehová, él mismo cuenta, ¿sí? Entonces agarran y Russell empezó a decir, Cristo viene en tal fecha, ¿sí?
y no vino en esa fecha. Entonces dijo, no, viene en tal otra fecha. Entonces no vino en esa fecha. No, viene en tal fecha. Tampoco vino en esa fecha. Entonces ya ahí los testigos de Jehová dijeron que el reino invisible de Dios está sobre la tierra. ¿De acuerdo? Entonces ellos acomodaron todo eso. Es más, Russell compró unas mansiones en Estados Unidos para que los patriarcas vinieran a morar ahí. Sí, después las vendieron. Ok, hay un montón de cosas que no tienen sentido, pero de ahí vienen todos, este movimiento masónico influenció mucho a estas personas. Entonces Russell se fijaba en el millerismo. Entonces todos estaban basados en esta época. Vieron que yo les dije que Finney fue masón, pero después se volvió un recio opositor. Claro, pues es una herejía, ¿de acuerdo? Y otro movimiento muy conocido que nació en esta época fue los adventistas del séptimo día, 1863, ¿de acuerdo? Esta señora, Ellen White, ¿sí? No es como la fundadora, pero es como la que le dio bases y la sacó más adelante a los adventistas. Elena White, era discípula de Miller, ¿de acuerdo? El día en que no llegó Jesús, ella estaba ahí, tenía como 14, 17 años, era una niña. Entonces, en ese día tuvo una visión. Entonces vio una visión de la gente caminando, bueno, una visión celestial supuestamente, ahora no me acuerdo bien cómo era. Entonces ella empezó a escribir una cantidad de libros. A mí personalmente me parece una mujer no muy agradable, ¿sí? Por la foto. Entonces ella escribió una serie de libros y dio las bases doctrinales para los adventistas. Ojo, esta señora White promovió el vegetarianismo. Ustedes saben que los adventistas, yo los adventistas que conozco lo dicen, pero no lo aplican. No toman tinto, no toman Coca-Cola, no comen carne de cerdo. Algunos dicen no toman tinto, pues no lo ve con el tinto para arriba y para abajo. Porque ellos hablan mucho de la salud física. O sea, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio. Desde un punto de vista eso es bueno, pero tampoco es el... ¿Sí? ¿Todo es un problema? Ok. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja con un vegetariano o con un vegano. Todo es un problema. O sea, si tú eres vegetariano, bienvenido. Si eres vegano, bienvenido. El problema es que empiezas a criticar todo lo que los demás comen. Exacto. Entonces, fíjense, esto viene desde esta época, de este mover en Estados Unidos. Entonces, tienen que aprendan eso. Vienen influenciados por los masones. ¿De acuerdo? Entonces, es unas herejías influenciadas por masones. Para estudiar sobre masones tendríamos que ver un poquitico más, pero eso yo creo que en otra clase vemos sobre sectas. Podríamos, sobre todas las sectas, empezar a meter un poco. Yo estudié sobre los testigos de Jehová. Es lo que más he estudiado, entonces tengo más conocimiento, pero los otros, los mormones por encima. Hay un montón de sectas que están hoy en día y uno debería saber más o menos qué es lo que enseñan, cómo realmente, porque uno a veces escucha cosas que alguien dijo, pero no es lo que dicen. Entonces uno tiene que saber bien las cosas. ¿Listo? Volvamos otra vez a lo que nos interesa, a Finney. ¿Sí? Miren, este testimonio de Finney es muy lindo. Él entra en una fábrica. Él tenía que ir a predicar a una iglesia, entonces pasó por una fábrica de un muelle, ¿sí? Era una fábrica de tejidos. Resulta que él entra y cuando va pasando, la gente empieza a sentir la convicción de pecado. Entonces la gente empieza a llorar, ¿de acuerdo? Están trabajando y empiezan a llorar. Pasa por el lado de dos mujeres que están hilando y una de ellas cae de rodillas y empieza a gritar y a llorar por sus pecados. ¿Listo? A tal punto que el administrador de la fábrica le dijo, un momentico, es mejor que ellos se encarguen de su vida espiritual antes que de la vida material. Y cerraron la fábrica porque la gente no pudo trabajar porque estaban bajo la presencia de Dios arrepintiéndose. Estábamos hablando el otro día que qué hace uno con las personas que no se quieren convertir, que uno luche. Tenemos un gravísimo problema. Finney era un hombre de oración. Finney era un hombre que buscaba a Dios en su presencia y él clamaba por avivamiento. Y uno llega y se para y dice, ay no, Dios, quiero que nos suceda así, pero realmente no estamos dispuestos a hacer lo que estos hombres hacían. ¿De acuerdo? Entregar su vida para eso. Entonces, me escuchado este testimonio, miren, no me acuerdo quién, de pronto en los próximos estudios lo podamos ver. Había un predicador que oraba y la nieve se derretía 1 metro alrededor donde él estaba, ¿sí? Por la presencia de Dios que estaba ahí. Entonces uno se para y compara a esa gente y dice, Señor, realmente nosotros estamos mal, ¿sí? Ni tibios. O sea, uno mira y dice, Señor, necesitamos hacer algo, ahora vamos a ver qué es lo que este hombre decía y lo que tenemos que hacer. Miren, fue un hombre de oración y ayuno. Finney era un hombre de ayuno. ¿Sí? Nosotros el ayuno lo hemos dejado a un lado. La oración nos cuesta trabajo, pero tenemos que levantar nuestra oración, tenemos que clamar. Ahora vamos a ver unas cosas importantes. Miren, algo que hacía él que lo criticaba mucho. Dejaba orar en público a las mujeres y dirigir las reuniones. En aquella época, acuérdense ¿se acuerdan que vimos todo el proceso de la mujer?
la mujer usada por Dios, la mujer respaldada por Dios. Después, en la época de la persecución de la iglesia, empezaron a cuidar a las mujeres porque las torturaban si eran ministros, ¿sí? ¿Se acuerdan que los pastores los mataban y los torturaban? Entonces, dejaron un poco a la mujer al lado, pero no porque no fuera usada, sino porque la estaban protegiendo. Entonces se desviaron y creyeron que la mujer ya no servía para nada. Entonces entró toda esa época de machismo, de problemas, y ya llegamos a la iglesia cristiana. No, la mujer no puede cantar, la mujer no puede predicar, la mujer no puede dirigir, la mujer no... Allá, usted sencillamente tenga hijos y consienta a su marido. Ah, error. ¿Listo? Finney lo criticaban porque él dejaba a las mujeres dirigir en las reuniones y orar en público, y hacer esto. Entonces miren lo interesante de este hombre. ¿Listo? Sigamos acá. Eso es un dato muy interesante con Finney. El 85% de sus conversiones permanecieron fieles. O sea, esto lo hizo un estudio que la gente lo hizo. Un estudio a fondo. Mientras que el 75% de los resultados de otros predicadores se apartaron del evangelio. O sea, las otras personas solo tenían el 25% de efectividad. Finney tenía el 85%. ¿Sí? Mientras estaba escuchando algunos predicadores hablando de ellos, decían algo muy importante: esta gente nunca se llevaban el crédito de nada. Ay, el siervo, el apóstol, no, acá es Dios, yo soy un instrumento de Dios, la gloria es para Dios, miren a Dios. Ustedes saben que hoy en día, por la publicidad y el mercantilismo, es horrible ver cómo los pastores se venden a ellos mismos. No venden a Jesús, es que viene Pepito Pérez, y Pepito, no, yo tengo que ir donde el Pepito Pérez porque es que es el siervazo, el apóstol, o sea, el profeta, el siervo, el ungido. Dios mío, es aterrador, ¿sí? Esta gente decía, no, la gloria es para Dios y todos trabajamos para Dios. Vamos a ver la próxima clase, creo que fue D.L. Moody. Él murió, no dicen pobre, pero realmente me imagino que murió bien, pero él pudo haber, yo les dije que él vendió sus libros y solamente con 3 libros que vendió hubiera recogido $25 millones actuales, solo con 3 libros, y escribió muchos más. ¿Y qué es lo que hizo él con esa plata? Agarró y la donó a la iglesia y construyeron templos y arreglaron cosas. O sea, él dice, esa plata no es mía, es de Dios, yo cómo voy a cobrar por algo que no es mío. Eso es de Dios. Entonces fíjense lo complicado que es. Entonces uno se siente y dice, miércoles, tenemos que tener un equilibrio. Algo muy importante es que la Biblia dice que los reyes no pueden ser muy ricos. ¿Sí? Eso está en la ley. Pueden ser muy ricos, no pueden comercializar con caballos con Egipto, y había otra, ¿no? Y no pueden tener con muchas posesiones. ¿Por qué? Se corrompe. ¿De acuerdo? Entonces el pastor puede tener sus recursos, pero no puede ser muy rico. ¿Sí? Todos los que hacen eso terminan corrompiéndose lamentablemente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces dime. Ellos tenían que tener, ustedes saben que los reyes tenían que tener una copia de la ley y tenían que leerla. Ellos no es que ahí está la Biblia y nada, no, ellos tenían que aprenderse y ellos sabían. Hoy en la predicación vamos a ver cómo los reyes sabían lo que decía la Biblia. Porque era obligación, claro, uno lee las Crónicas y Reyes y ven que se van apartando, hacían lo que querían, lo primero que hacían era dejar la palabra a un lado, y cuando leían la palabra, cuando le pasa es con esos son los 2 reyes que empiezan a leer la palabra, y el pueblo cae de rodillas llorando y clamando porque dicen, mira, estamos en pecado. O sea, sí, no, y el rey es que el que vamos a tocar, sí, vamos a ver hoy. Y eso pasaba porque la palabra es suficiente para convertir las almas. Nosotros tenemos que orar, ¿sí? Que cuando estemos predicando acá, la gente que está en pecado caiga de rodillas pidiendo misericordia a Dios. Nosotros, o sea, tenemos como iglesia, tenemos como líderes pedir y clamar por un avivamiento. Miren lo que dice este. Decía, ¿cuándo se requiere un avivamiento? Y esto lo decía Finney. Vamos a ver 3 puntos. Él tenía 3 puntos de cuándo se necesitaba un avivamiento. Primero, cuando hay un espíritu mundano en la tierra. En la iglesia, sí, porque en la tierra está el espíritu. Dice, cuando hay un espíritu mundano en la iglesia, se requiere un avivamiento. A ver, analicemos. ¿Hay un espíritu mundano en la iglesia? Se acuestan. ¿Cuándo es mundanalidad? Hoy en día, ¿se acuestan la gente con sus parejas sin estar casado? Sí. ¿Grosería? ¡Ah! Eso es, Dios te bendiga, hermano, y por afuera, cuando se le atraviesa el carro, pi, 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 pi. ¿Qué más mundano? El trago. Esperen, es que miren, una cosa es mundano, pero otro que decía es conformarse al mundo en vestido, carruaje, estamos hablando de 1800, fiesta, búsqueda de entretenimiento mundano, lectura de novelas, de entrenamiento, perdón. Miren lo que decía Finney, cuando en la iglesia
La persona está muy desesperada por el vestido, por la vanidad, porque tengo que ponerme la silicona, tengo que hacerme la cirugía, cada vez la cola más grande. Yo digo, miren, yo digo, la mujer puede tener su cuerpo bonito, si quiere hacer cierta cirugía lo puede hacer, pero ustedes saben que hay excesos y hay locuras, ¿sí? Y eso verlo dentro de la iglesia, miércoles, o sea, aterrador. También decía carruajes, o sea, la gente sí, los carruajes. O sea, la gente solo piensa en tener un mejor auto acá. Yo siempre digo, por ejemplo, acá en Bogotá, no vale la pena tener un auto, según mi punto de vista. Es horrible, esos son trancones, impuestos, la gasolina, 8.000 y pico, uno dice una locura. O sea, no, pero hay que tener auto. ¿Por qué? Porque el auto muestra el estatus. Si estuviéramos en otra ciudad, por ejemplo, uno va a Cali, vale la pena tener un auto. Allá es diferente el tráfico, ¿no es cierto? Es más suave. En no, yo le decía, pero miren, hay gente que solo vive para tener un auto más fino y más costoso. Y es su fin. Yo digo, prefiero tener una cicla más fina. ¿Sí? Pero eso, miren, lo está diciendo Finney en 1800. Dice fiesta. Oye, o sea, ¿a cuánto nos gusta divertirnos? Pero es que hay fiestas de fiestas. ¿Sí? Precisamente esta mañana vi que alguien estuvo en una fiesta y a las 5 de la mañana colocando videos de la fiesta. Y en la fiesta estaban todos adorando a Dios y alabando al Señor con corazón. ¿Era qué? Era un asadito. Un asado a las 5, a las 4 de la mañana. No, aterrador. Pero ojo, eso pasa en la iglesia. Eso pasa, es que tienes que tener el contacto. Eso pasa en la iglesia. ¿Sí? Eso pasa en la iglesia. Y uno dice, hombre, ¿qué está pasando? ¿Sí? Miren, ¿necesitamos un avivamiento? Exacto. Miren lo que dice acá. Búsqueda de entrenamiento mundano. ¿Qué entienden por eso? Búsqueda de entrenamiento. Son palabras de Finney, les voy a explicar. Cuando tú estás más pendiente en prepararte laboralmente que en prepararte para Dios, necesitas un avivamiento. En las iglesias vemos, y no estoy mal que hagan especialización, y que yo estoy de acuerdo que estudie la gente. ¿Sí? Nosotros no podemos ser unos ignorantes. Es más, uno debe seguir estudiando. ¿Sí? Pero el problema es que le doy más énfasis a eso que a mi relación con Dios, a mi espíritu. Dice, necesitas un avivamiento. Y uno ve en la iglesia, eso hoy en día, eso se ve. Marlene me mostró, alguien puso una predicación del lazo, Andrea, ¿no? Un americano predica muy bien. No. No, ok, otra persona y Marlene puso, y lo puso en el Facebook de ella. Un hombre saca un lazo y dice, imagínate que este lazo le da la vuelta a la tierra, ¿sí? Y saca una puntica así, y esta puntica roja es tu vida acá en este mundo. Tú estás más pendiente de este punto, de hacer acá, de conocer, de conseguir, que de todo el resto de tu soga. ¿Sí? ¿El resto de la vida que sí, de toda la eternidad. O sea, no, tengo que viajar, tengo que conseguir más plata, tengo que conseguir la mujer más linda. Y te olvidas de que aquí para allá es lo más importante. ¿Necesitamos avivamiento, iglesia? Necesitamos avivamiento. Lo otro, miren, me encantó esto. Lectura de novelas. ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? Si ves más televisión, si vas más de entretenimiento. O sea, ok, o cualquier cosa, o la serie. Miren, hay un problema con Netflix. ¿Cuántos tienen Netflix? Hay un problema con Netflix. La serie está muy buena y dice, una más y apago. Una más y apago. Y dice, uno de 4 o 5 series. Pero bueno, es un día de la semana. Ok, pero fíjense que uno se siente, no es solo novelas, es gastar más tiempo en tu entretenimiento que en Dios. Por ejemplo, podríamos decir que esa es tu novela, ¿sí me entiendes? O sea, Marlene también me dice, Miguel, vemos más televisión de lo que oramos. Yo le digo, tenemos que dejar de ver un poquito de televisión y orar más. No, y es cierto, uno se sienta, ¿cuántas horas de televisión ves? Mira, ¿cuántas horas de televisión ve uno? Uno llega, se sienta en la noche y uno ve 2, 3 horas de televisión. 2, 3 horas, es más o menos el promedio que uno puede ver en el día. Sí, porque uno no puede todo el día ahí. Pero dice, ¿cuánto tiempo oramos? Y uno dice, que es más rico ver televisión y entretenerse que orar. Entonces uno dice, listo, no estoy diciendo que ores 3 horas y solo veas 1 hora de televisión, aunque pues sería ideal, ¿no? Pero uno tenía que sentarse y decir, oiga, ¿cómo están mis prioridades? Miren lo otro que dice que es muy importante cuando necesita un avivamiento. Dice, cuando los pecadores son descuidados y se dejan ir al infierno. ¿Eso es la situación de la iglesia? Tal cual. ¿Cuánta gente de ustedes han escuchado que está predicando en los buses? Eso es raro.
pero uno no ve muchos. O sea, uno ve más es, señoras, señores, tengo que conseguir plata para comprarle la leche a mi hijo que está operado, le acaban de hacer una cirugía larguísima qué bonito es saludar y ser saludado. Y si uno no saluda, gracias por los que me saludaron. Qué bonito que es la buena educación. No, no. Yo no saludo. Yo tampoco, y menos. Sí, pero pónganle cuidado. Lo que estoy diciendo es, iglesia, se nos está muriendo la gente y no estamos haciendo nada. ¿Sí? Ayer fuimos a visitar un tío de nosotros y ya está, es más, una tía dijo que está muy bien físicamente, pero empezó, ya saben que tiene 80 años, más o menos. Empezó a repartir las fotos porque dice, ya en cualquier momento uno muere. ¿Sí? Entonces uno se para y dice, miércoles, ellos se están ya pensando en que van a ir al más allá y nosotros estamos tranquilos en que por acá, si se mueren, de malas. No, nosotros tenemos que tener clamor por las personas, por la gente que está muriendo, los pecadores. Es el clamor de Dios, a nosotros nos interesa 5 lo que Dios siente, ¿no? Que se muera, sí, que se muera. ¿Cuántas veces Dios nos dice, predíquele a alguien? O sea, nos dice el corazón, nos inquieta. Sí lo hago. No, como el Chapulín, sí lo hago. Pero ¿cuánta gente se está muriendo? Vecinos, familiares, y nosotros no estamos clamando. Entonces, miren, necesitamos un avivamiento, claro que lo necesitamos. ¿Qué decía Finney? El avivamiento viene por, 1, oración. Así viene el avivamiento. Él decía que se ponía a orar y cuando iba a predicar en un lugar dice, Señor, derrama espíritu de oración. ¿Saben que eso lo dice? Creo que es Isaías, espíritu de oración. ¿Zacarías? Ok, espíritu de oración, de temor de Jehová y ¿de qué más? De gracia y oración. O sea, él clamaba por eso para que la gente orara. Fíjense que tenía el 85-87% de efectividad en sus campañas, en la gente salva. Entonces la oración es importantísima. El sacrificio. Esto no le gusta a la gente. Decía él, si tú quieres ver un avivamiento, tienes que sacrificar tu vida. Y tienes que sacrificarte. Mira, él ponía un ejemplo. Decía, acá los empresarios de esta ciudad tendrían que cerrar sus puertas, o sea, deberían ser capaces de cerrar sus puertas durante 6 meses y no vender nada con tal que haya un avivamiento. Él también decía, no estoy diciendo que tienen que hacerlo, pero la actitud en el corazón debe ser esa. La actitud de nuestro corazón es tal que digo, me toca renunciar, lo hago, me toca morir, lo hago. O sea, no es que tengamos que hacerlo, pero miren, yo escuché el testimonio de un hombre que vino acá a una iglesia en el norte de Bogotá y se para y dice, el Señor me dijo que necesito, creo que fueron 10 personas, una iglesia con 300 millones, 10 personas que den todo lo que tienen, sus casas, sus autos, sus cuentas bancarias, todos acá. Y Dios va a moverse. Necesito 10 personas que hagan eso. Entonces, las 10 personas no aparecían. Digo, no, yo no me voy a mover hasta que esas personas aparezcan. Bueno, fueron 5, 10, fue un número así. Tan como a los 30 minutos pasa el primero. Llaves, tan, chequera. Tan, y estuvo esperando eso, parece que pasaron horas hasta que al final llegó la gente. Y dice, miren, agarren y llévense todo esto. No necesitamos esto. Necesitamos son corazones dispuestos. Que no tengan que uno pensarlo durante 40 horas, ¿lo hago? ¿Será que lo doy? Si le dicen a uno, Dios me dijo que el que se entregan todo acá va a haber un avivamiento, ¡uy, de una! ¿Sí? Pero no, ¿y qué va a decir mi mujer? ¿Y qué va a decir mis hijos? ¿Y el trabajo? ¿Sí se dan cuenta? O sea, no estamos dispuestos a eso. El sacrificio es algo, tener una actitud. Y lo otro es el barbecho. ¿Ustedes saben qué es barbecho? Barbecho es dejar la tierra reposar durante un tiempo determinado para que vuelva a agarrar nutrientes y la nueva cosecha salga con fuerza. Miren, Finney decía, tienes que barbechar tu corazón. ¿Qué es eso? Llegar, dejarlo quieto, autoexaminarte y ver en qué estás fallando. Nosotros tenemos que hacer eso. Es más, la Biblia dice que nosotros tenemos que autoexaminarnos y mirar, estoy pecando en esto, estoy haciendo mal esto, de pronto no tengo ese concepto de sacrificio, no estoy orando. Tienes que llegar y preparar tu corazón para que la nueva cosecha venga. Él decía eso. Y él era efectivo en esas cosas que hacía porque él las hacía. ¿De acuerdo? Finney las hizo. Okay. Sí, hoy en día yo hablaba con Manuel. ¿Saben cómo hacen ellos? Ellos hacen, por ejemplo, dice voy a sembrar una secano. Secano es, por ejemplo, si cultivan arroz, el secano es maíz, soya, sorgo. ¿Sorgo? Sí, sorgo. Para descansar la tierra, pero eso no es lo correcto. Lo correcto debería ser dejar la tierra un año quieta, sin nada. ¿Sí? Para que vuelva y la próxima cosecha es fuerte. Por eso la tierra también cada vez es peor y cada vez las cosechas son más difíciles porque la gente no toma cuidado de eso. Yo hablaba como decía, uno como cristiano, si tú arriendas tus tierras,
tú deberías, o trabajas, tú deberías trabajar 6 años y hacer un ahorro para el 7.º año dejarla quieta. No, la tierra no se toca, ni se arrienda, ni se cultiva porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia en la parte administrativa es muy sabia. Miren, vamos a ver este otro señor, William Carey. Pasa algo curioso, uno cuando empieza a estudiar sobre avivamientos, hablan de los predicadores que hacían así, la gente se convertía, caían de rodillas, pero rara vez hablan de los misioneros. Este misionero inglés, 1761-1834, es conocido como el padre de las misiones modernas, ¿de acuerdo? Este hombre anglicano de nacimiento se convierte al cristianismo en su juventud, o sea, él era anglicano, pero después tuvo un encuentro y le predicaron en la iglesia cristiana evangélica, y entonces se convierte del anglicano, se convierte, no sé si fue al presbiterianismo, bueno, no me acuerdo bien, pero él se convierte. Entonces tuvo una vida muy difícil, fue muy pobre, tuvo que trabajar desde joven, estuvo trabajando de zapatero, aprendió el arte de ser zapatero. Miren, en 1983, después de escuchar un sermón, decide bautizarse. ¿Sí? O sea, él dice, no, es que ese bautismo de los niños no sirve. Y él mismo, o sea, él empezó a estudiar la Biblia. Curiosamente, él desde pequeñito empezó a estudiar griego. ¿Sí? Entonces él era erudito en lenguas, empezaba a estudiar. Parece que se memorizó como 60 páginas, no sé si era un libro en alemán, algo así. O sea, a él le gustaban las lenguas. Van a ver por qué le gustaban los idiomas. Entonces, el Señor llenó su vida con muchas experiencias formativas en los 10 años de su vida después de su educación. Aprendió su oficio, tuvo su inicio en griego, descubrió sus pecados y su Salvador, aceptó el reproche de pertenecer a la iglesia no conformista, llegó a convicciones propias y bíblicas sobre su fe cristiana y sus doctrinas, conoció lo bueno de estar casado y tener un hogar, experimentó el gozo de ser padre y también la angustia de perder un hijo y la prueba de la pobreza. Estamos hablando de Carey. ¿Listo? Fue ordenado ministro el 1 de agosto de 1787 y él... En 1792 nace la Sociedad de Bautistas Particulares para la Propagación del Evangelio entre los paganos. ¿De acuerdo? En el 72 ellos se reúnen, unos amigos, y dicen, oiga, tenemos que predicar el Evangelio a la gente que no conoce a Cristo. ¿De acuerdo? Y nace esta sociedad. Al otro año, en el 93, acompañada de su esposa, 4 hijos y John Thomas, que era un médico, parten a la India como misioneros. O sea, no se fueron a cualquier lado, se fueron a la India. Lugar complejo, y lugares complejos en la vida para evangelizar, China, India, Japón. Se fue a la India como misioneros. Miren esto, lo que le pasó muchas cosas, se perdió hijos allá, por la hambruna, los problemas mentales de su esposa empezaron y duraron hasta su muerte. Miren, la esposa perdió la cordura por la hambruna. Yo estaba estudiando esto y no me acordaba, no sabía quién era él, porque Marlene vio la historia de este hombre, y él me dice, Miguel, vi una película sobre un misionero, y la esposa le hacía y le gritaba ella llegó al punto en sus últimos años de vida que le pegaba, ¿sí? Y los amigos le dijeron, mételo en un asilo para dementes. Él no quiso, él se aguantó a su esposa demente ahí, ¿de acuerdo? Fue muy fuerte. ¿Y por qué vino? Por la hambruna, es que tuvieron que aguantar hambre, se le murió un hijo, o sea, eso fue espantoso. O sea, ser misionero, esa es la otra historia. Vimos a Finney, qué lindo pasaba y la gente caía a rodillas y la gente gloria a Dios y se convertía. Este es el otro tipo de trabajo de Dios. A muchos no les gusta. Cuando de misionero es, tengo que ir a sembrar allá y voy a sembrarme a mí mismo porque yo voy a morir por Cristo. ¿De acuerdo? Esto es lo que no le gusta a la gente. Este trabajo no le gusta a las personas. Entonces, después, en 1823 se casa nuevamente con Grace Hobbs y fue una vida muy linda. Esa mujer lo ayudó hartísimo porque él empieza a traducir la Biblia al hindú. ¿Sí? Entonces, sí, al hindi. ¿Es hindi que se dice? Sí. Un idioma ahí. Entonces, la esposa le hacía luchas, eso era complicado. Miren, le pasó de todo, hasta un día se les quemó donde tenía los escritos, que solo tenía una copia y tuvo que volver a empezar de ceros. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que la palabra llegue, entonces hace todo lo contrario. Ahora, fíjense, yo les decía, uno empieza a estudiar sobre elementos, esta gente no la toca. Uno escucha desde los predicadores, los que la gente ve, pero eso le pasó, no sé si fue a Billy Graham, que yo les he contado la historia muchas veces, que le muestran 2 coronas en un sueño, una visión, una corona grandísima y una corona pequeña. Él le dice, Billy, ¿cuál crees que es la tuya? Si fue él, no sé si fue él, un predicador muy conocido. Le dice, Señor, yo voy a las campañas, predico a millones de personas, se convierten, la grande es la mía. Le dijo, no, la pequeña es la tuya. La grande es para una ancianita que ora por ti todos los días. Es por ella que yo te uso a ti. Estos trabajos, no, qué lindo tener una iglesia de 10,000 miembros, ¿no?
qué lindo pararnos y hacer ¡ah! Y toda la gente caiga. Pero ¿cuántos de ustedes quieren encerrarse en su cuarto, clavar rodillas hasta su muerte y que nadie sepa quiénes son ustedes? Ese trabajo vale más que a veces el que todo el mundo público. Y ese trabajo, la única ventaja que tenemos y la más grande es que Dios es el que se da cuenta de ese trabajo y Dios es el que dice, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿De acuerdo? Pero este es el trabajo. Entonces miren lo que dice acá. Carey vio muchos cambios en la India. El evangelio llegó a muchas partes, las escrituras también. Socialmente Carey y otros empujaron a los ingleses que prohibieron el sacrificio de bebés en el río, cumpliendo votos hechos por mujeres estériles que harían tal cosa si su Dios les diera a su hijo. O sea, tenían su hijo y después lo mataban, porque Shiva y no sé quién les daba eso. Y al quemar a las viudas vivas que con el cuerpo de su esposo que había muerto. ¿Saben que esto lo hacían, no es cierto? En la India el tipo moría y agarraban a la esposa y la quemaban todos ahí, chao. Y callada. Carey estaba muy opuesto a la esclavitud. ¿De acuerdo que estamos hablando de eso? También, pero sobre todo reconoció que solo Dios puede rescatar a los pecadores y eso hace mediante la predicación del Evangelio y la obra soberana del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la otra persona que queríamos ver en este momento. Después vamos a seguir con otros avivadores, otras personas que estuvieron moviéndose y también vamos a ver otro misionero que es Hudson Taylor, el misionero de la China. Mateos acaba de leer el libro. ¿Ya lo terminaste, el de Hudson Taylor? Ok. Entonces esa es otra historia que uno llega y dice, miércoles, duro. Es más, Carey cuando se fue a la India se demoró solamente 7 meses en llegar en barco. ¿Sí? Entonces no era tan fácil, porque tenían que rodear toda África, ¿no es cierto? Para llegar a la India. Entonces eran unos 5 meses se demoró, no es cualquier cosa. ¿Ustedes han empezado 5 meses en un lugar así de grande? Y con el barco moviéndose así. ¿Sí? Y midiendo o sea, no es cualquier cosa, es muy difícil. Entonces, son cosas que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esta persona fine en este avivamiento, Carey, para que sepamos que el misionero también vale y es importante en los avivamientos, ¿de acuerdo? Pero es lo que la gente no dice, ¿ok?